Hola, soy Héctor García Rodicio, soy docente e investigador en la Universidad de Cantabria desde 2010 y si no pasa nada raro, a partir de la semana que viene soy también experto en entrenamiento trail running por la Universidad a Distancia de Madrid. En este vídeo voy a hablar pues, de lo que aparece aquí, de la carga de entrenamiento y de Suunto Zone Sense, que es una nueva tecnología que ha incorporado a sus relojes pues, la marca finlandesa. Vale, vamos a ver, el objetivo, el núcleo de esta presentación es pues, cómo funciona esta tecnología, Suunto Zone Sense. Voy a explicar en qué se basa y voy a compartiros, pues, por lo menos 5 hallazgos que he encontrado, pues, en mis entrenamientos utilizando, pues, esta nueva métrica. Para saber, entender eso, cómo funciona esta métrica y esos entrenos y esos datos que os voy a compartir, pues antes habrá que hablar brevemente sobre el concepto de carga de entrenamiento. Habrá que hablar también de, digamos, lo que puede ser la medida estrella ahora mismo en carrera de montaña de la carga de entrenamiento, que es el pulso, y señalar pues algunas limitaciones que al menos veo yo en esta otra métrica y que puede ser que Zone Sense consiga pues corregir o sortear esas dificultades. Vale, o sea que el núcleo es Zone Sense, cómo funciona, que he ido viendo yo en mis entrenamientos con esta nueva métrica. Pero para entender eso tenemos que saber qué es esto de la carga de entrenamiento y por qué el pulso pues no es la medida de carga de entrenamiento pues perfecta o ideal. Así pues, empezaremos hablando sobre carga de entrenamiento. Seguiremos hablando de una de las medidas de carga de entrenamiento, en este caso el pulso, y señalaremos pues, algunas limitaciones que le veo yo. Después explicaremos cómo funciona SoundSense, o al menos cómo entiendo yo que funciona esta nueva tecnología métrica. Y por último, pues el meollo o el núcleo, la chicha, que son pues cosas que he ido viendo en mis entrenamientos y que por cierto no lo he dicho, pero que también he confirmado con otras personas que me han compartido también pues sus datos de entrenamiento con SoundSense. Vale. ¿Qué es esto de la carga de entrenamiento? Pues sería la fatiga o el estrés que se produce como resultado del entrenamiento. Nos ejercitamos y eso supone, implica pues una fatiga para el organismo, un estrés, llamémoslo como queramos. ¿Y por qué es importante determinar o cuantificar la fatiga que nos está suponiendo el entrenamiento? Pues para 4 cosas. Para empezar, saber esa carga, conocer esa carga momento a momento en un entrenamiento, en una competición, pues nos permite regular la intensidad. O sea, saber cuánto nos estamos apretando en cada momento del entreno, pues para saber, yo qué sé, en esta subida, cómo estoy yendo, sabiendo que me quedan otras 3 subidas, pues quizá debo regular, debo moderarme un poco, con medidas de carga podemos saber eso momento a momento durante un entrenamiento, una competición, cuánto nos estamos apretando, si estamos guardando o si nos estamos excediendo y lo vamos a pagar luego. También, terminado el entreno o la competición, tenemos una medida de intensidad global de todo ese entreno. Es verdad que cuando subimos hay una mayor demanda metabólica, cuando bajamos es menor. Ya digo, momento a momento hay variaciones, pero en conjunto, pues podemos considerar un entreno como suave o como fuerte. Ya digo, si hemos sido fácil, aunque puntualmente haya habido algún apretón por aquí, un apretón por allá, pues se puede considerar una sesión suave. Y lo contrario, aunque haya habido un bloque central donde hemos hecho intervalos, pues no sé, 5 por 4 minutos a tope,
pues es verdad que dentro de esos 4 minutos que se repiten 5 veces, pues la intensidad es altísima, pero, y sí, esto, y luego, por supuesto, el calentamiento previo la vuelta a la calma, perdón, posterior, que quizá, no lo sé, pues igual representan 20 minutos de calentamiento, luego los 5 por 4 y luego otros 20 minutos de vuelta a la calma, tendríamos 20 suave, 20 fuerte, 20 suave, o sea que globalmente podría parecer que hay más minutos suaves y por lo tanto la sesión es en conjunto suave, pero bueno, sabemos que si tenemos que calificar la sesión de alguna manera, globalmente, con un título, digamos, o una valoración que represente lo que ha pasado allí, pues ese 5 por 4 sería el foco. Por lo tanto, ese entreno de 20 minutos de calentamiento, 5 por 4 a tope, 20 minutos de vuelta a calma, pues sería globalmente, lo diríamos, ha sido fuerte. Tenemos entonces un entreno donde puntualmente por aquí, por allá, un repechito, otro repechito, nos hemos apretado un poquitín, pero globalmente podemos decir ha sido un entreno suave. Y lo contrario, un entreno donde si miramos minutos estrictamente, la mayoría serían suaves, pero el carácter de la sesión pues sería fuerte. Bueno, seguimos. También determinar la carga nos sirve para organizar la semana de entrenos, o lo que se llama microciclo. Lógicamente no vamos a poner 3 días fuertes seguidos. Lo normal, lo lógico, pues es alternar días fuertes, días suaves. Pues no sé, 2, 3, 4 días suaves, uno fuerte. 2, 3, 4 días suaves, uno fuerte. Y también es importante medir la carga de entrenamiento para organizar las semanas. De modo que haya semanas de carga y de descarga. Pues el esquema habitual pues es carga, sobrecarga, un poco de descarga. Volvemos a donde estábamos en la última semana de carga, sobrecarga, algo de descarga. Y así sucesivamente hasta alcanzar pues, las semanas más fuertes que irán seguidas de 1 o 2 semanas de taper antes de la competición. Pero todo esto, ¿qué está ocurriendo momento a momento? ¿Qué está ocurriendo o cómo podemos considerar la sesión? ¿Cómo organizar la semana? ¿Cómo organizar las semanas sin una medida de carga de entrenamiento? Pues es imposible. Por eso es importante conocer la carga de entrenamiento. Vale. ¿Qué medidas de carga existen? Pues hay 2 grandes categorías, lo que se llama carga externa y carga interna. Carga externa se refiere al trabajo generado, lo cual solemos medir si es carrera a pie, pues por velocidad y bueno, con los estimadores de potencia que tienen más o menos arraigo, más o menos implantación, sea correr por asfalto, correr por montaña, pues bueno, los vatios podría ser también. Y desde luego, si hablamos de bici, pues los vatios. O sea, carga externa, el trabajo que generamos. Velocidad, vatios. Y la carga interna es el esfuerzo orgánico que debemos emplear para generar dicho trabajo. Esto se mide pues, con pulso, frecuencia cardíaca, medidas o análisis de lactato, pinchándote en la oreja o en el dedito, saturación muscular de oxígeno, ventilación, aunque esto no ha triunfado mucho, el dispositivo que mide cómo se expande o se contrae la caja torácica y nos habla de la frecuencia ventilatoria y pues lo que vamos a ver hoy, medidas basadas en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bueno, todas estas son medidas de carga interna, no cuán rápido vamos, no cuántos vatios estamos moviendo, sino cuánto nos está costando hacer eso. Y es importante medir la carga interna porque es lo que realmente refleja eso, cuánto nos estamos fatigando. Por poner un ejemplo tonto, es fácil alcanzar ritmos altos, velocidades altas en bajada, pero eso no refleja el esfuerzo metabólico. Sí es verdad que si es una bajada larga,
sí que, por ejemplo, estaría produciendo una, una destrucción muscular que también contribuye a la fatiga. Bueno, pues venga, pues imagínate que estamos corriendo en llano y tenemos el viento a favor. Vale, ahí sí que no habría ni esfuerzo metabólico para alcanzar esa velocidad, ni tampoco una destrucción muscular. En ese caso, la carga externa nos diría que estamos generando muchísimo mogollón de trabajo cuando no es verdad, porque lo está haciendo el viento en lugar de nosotros. Bueno, y aquí tenemos un estudio 2021 que lo que hizo en 7, si recuerdo bien, corredores élite, en este caso eran de fondo y medio fondo, pues comparan la distribución de intensidad que emerge de un periodo de entrenamiento si miramos el ritmo, la velocidad, o si miramos el pulso. Entonces lo que emergía en ese periodo es que una de las medidas, en este caso carga externa, decía que la distribución había sido piramidal, es decir, que había mucha baja intensidad, bastante media intensidad, poca alta intensidad, y sin embargo, si miramos pulso, la distribución de la intensidad quedaba polarizada, es decir, mucha baja intensidad, poca media intensidad y algo más de alta intensidad. O sea, para el ritmo no se habían estado apretando tanto como decía el pulso, que es medida de carga interna. O sea, que sí que estaban fatigándose o esforzándose más de lo que aparentemente la carga externa decía. Bueno, es importante entonces tanto medir la carga de entrenamiento, por lo que decíamos antes, como específicamente o más concretamente medir la carga interna, porque eso, como decimos, pues es el esfuerzo real. Vale, y el pulso es seguramente eso, la medida estrella, pues porque es muy barato. O sea, cualquier reloj lo incorpora y una banda de pecho pues no es demasiado incómoda, o si lo es, pues también ahora contamos con los brazaletes. Entonces no es cómodo, o sea, perdón, no es incómodo, no es caro y pues eso, tenemos un reflejo de cómo se está comportando el organismo. Pero ¿qué problemas veo yo? Pues algo que ya he mencionado antes, que en bajadas, como no hay demanda cardiovascular de llevar oxígeno a la célula muscular, como no hay demanda cardiovascular, pues el pulso cae, pero sí que te estás machacando, porque hay esa destrucción muscular, bueno, y de otros sistemas implicados también en el esfuerzo de embajada. Y aquí, por ejemplo, tenemos un estudio de 2020 con corredores también bien entrenados de montaña y podemos ver, por ejemplo, cómo aquí sería el pulso, esto es en subida, a esta velocidad, en subida, fijaos cuánto sube, valga la redundancia, el pulso, y esto es en bajada, entonces al doble de velocidad y sin embargo, fijaos dónde está el pulso. Vaya, que el pulso en bajada ya digo que no sube fácilmente, salvo que vayas como un misil. Y sin embargo, fijaos que se les preguntó por las agujetas, vaya, o las molestias musculares, tanto al día después de haber hecho estos tests, subida y en bajada, como a las 48 horas. Entonces, cuando corrieron en subida, cuando corrieron en llano, no hubo molestias musculares y sin embargo, pues sí las hubo cuando habían tenido que hacer el test en bajada. O sea que en bajada el pulso cae, pero que sí que te estás apretando, machacando, esforzando en algún sentido. Otro problema que veo yo, y es que, bueno, esto dependerá de la forma física de la persona, pero sean 3, sean 4, sean 6, ya digo, dependerá del fitness de la persona, pero en actividades de larga duración el pulso termina cayendo. O sea, ya no lo puedes hacer subir. Y eso no significa que no está habiendo fatigas, que de hecho precisamente no os puede subir pues por toda la fatiga de los distintos sistemas, si queréis, fatiga sistémica que tenemos ya. Y tenemos aquí en este caso un estudio de 2024, en este caso es un estudio de caso porque solo fue un corredor que hizo una maratón llevando pulsómetro, llevando también este analizador de gases portátil. O sea, la máscara y una pequeñita mochilita que analizaba, pues eso, consumo de oxígeno, volumen expirado y más concretamente el
volumen de CO2 expirado. Y entonces vemos que del kilómetro 20 al kilómetro 30, pues sube el pulso y sube también el volumen de CO2 expirado. ¿Esto qué significa? Pues que ese 10 kilómetros los hizo pues recurriendo en gran medida al sistema glucolítico, que es el que utiliza glucosa para obtener una energía rápida. O sea que ahí sí que estaba llevando alta intensidad. ¿Qué ocurre? Que como producto de ese metabolismo se produce lactato y también iones de hidrógeno que aumentan la acidez. Y para compensar esa acidez tenemos que eliminar CO2 lo máximo posible. Entonces ese aumento del pulso y ese aumento de el CO2 expirado lo que nos dice es que durante esos 10 kilómetros, del 20 al 30, pues estaba yendo bastante a tope. Pero en el kilómetro 30 se produjo el muro y ahí cae la... Uy, perdón. Cae la frecuencia... Joder, ¿cómo se hace esto? Bueno, cae la frecuencia cardíaca y eso porque tiene que cambiar a otro metabolismo, pero bueno, ahí pues golpeó el muro y como digo, el pulso cae y sin embargo el muro es precisamente que estaba fundido. Habría depletado los depósitos de glucógeno y de ahí que tuviera que pasar a otro metabolismo. Bueno, problema 3 es que el pulso sí correlaciona con el consumo de oxígeno, o sea, más consumo de oxígeno, pues en principio más pulso, pero, pero no es perfecta esa correlación. Entonces, aquí, por ejemplo, estudio de 2024, en este caso son ciclistas también de buen nivel y tienen que hacer 2 sesiones de varios intervalos, no sé si son 4 intervalos de 8 minutos, a la máxima intensidad sostenible durante 8 minutos, pues tienen que hacer un par de entrenos de esos por semana y ya están así 9 semanas. Entonces tenemos aquí el primer periodo de 3 semanas, segundo periodo de 3 semanas, tercer periodo de 3 semanas y bueno, para 2 grupos que distinguieron de ciclistas. Bueno, lo que se ve es que sí, el pulso dentro de esos bloques de 8 minutos, pues el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima pues fue 87 aquí, 88, 88, aquí 87, 87, 88. O sea, en los 3 periodos de 3 semanas y en los 2 grupos, que ahora vamos a explicar qué diferenciaba estos 2 grupos, pues eso, estaba entre 87 y 88, o sea, no había diferencias. El pulso decía que estaban a un bastante alto pulso, pues como digo, es 87-88% del máximo. Pero si luego miramos, y eso es lo que distingue a un grupo del otro, pues el primer grupo había conseguido mayor porcentaje de su consumo máximo de oxígeno. Tenemos aquí 86, 86, 86 y estos otros 79, 78, 81. Bueno, pues lo que pasó es que después de esas 9 semanas, el grupo que había conseguido no estar a altas pulsaciones, porque eso lo estuvieron todos siempre, sino a alto porcentaje de su consumo máximo de oxígeno, pues consiguió que esos entrenos fueran más efectivos. ¿Para qué? Pues para mejorar su potencia, sus vatios a 4 milimoles de lactato o su consumo máximo de oxígeno o su potencia a consumo máximo de oxígeno. Vamos, que aparentemente, si miramos pulso, estaban exprimiéndose en esos intervalos pensados como intervalos de consumo máximo de oxígeno. Y sin embargo, si miramos gases, realmente no se estaban exprimiendo tanto. Estos otros de aquí sí se estaban exprimiendo tanto, de ahí que consiguieran pues, más beneficios, ¿no? Más adaptaciones del entrenamiento. Entonces, cuando hagamos intervalos de consumo máximo de oxígeno, si miramos pulso, tendremos una indicación, pero imperfecta. Idealmente tendríamos que hacer ese análisis de gases que pues es difícil de llevar a cabo fuera del laboratorio. Incluso comprar un analizador portátil como el que hablábamos antes, pues debe de ser bastante caro. Y también es un engorro llevar esa mascareta en medio de la cara.
Entonces, en esos intervalos de V2 max, pues como digo, sería bueno saber cuánto nos estamos exprimiendo de verdad y el pulso no nos lo dice perfectamente. Vale, problema 4 del pulso. En repechitos, en una cuestecilla que puedas encontrar por aquí y por allá, pues por esa mayor demanda cardiovascular, pues va a subir el pulso. Pero si es una cuesta de un minuto, de 2 minutos, pues no sé si está reflejando un estrés real. Pues eso, puntualmente te aprietas un poquitín por aquí, otro poquitín por allá. Un repecho muy empinado con el que encima además va a aumentar la cadencia también, que eso también correlaciona con el pulso. Bueno, pues eso, que puede haber un toquecito por aquí, otro toquecito por allá, pero no es estrés real. No es que realmente hayas cambiado de la configuración, o sea, de zona, ¿no? Como decimos, o la configuración de tus sistemas energéticos que trabajan para sostener el esfuerzo. Y tenemos aquí, por ejemplo, pues un estudio 2021, en este caso con esquiadores cross country también de buen nivel. Y aquí, por ejemplo, están haciendo 7 vueltas a un circuito que tenía una cuesta primero así un poco tendida y luego un poquito empinada, una segunda cuesta un poco empinada. O sea, era subir, llanear, subir, bajar, subir, llanear, subir, bajar. La primera cuesta un poco más tendida, la segunda un poco más fuerte y también con analizador de gases y también con pulsómetro. Entonces estamos viendo aquí el pulso en rojo sobre el pulso en cada una de las vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, tenemos dos grupos, ¿no? De 7 vueltas. Unas las hicieron un poco más lento y otras un poco más rápido. Entonces vamos aquí a las de la izquierda, que las hicieron un poco más lento, o sea, a menor carga externa, a menor intensidad en términos de velocidad. Bueno, entonces tenemos las 7 vueltas y el pulso está pues desde el 75 hasta el 80% de su frecuencia cardíaca máxima, cuando el consumo de oxígeno pues no pasa nunca de 65. O sea, si miramos por consumo de oxígeno, realmente estas 7 vueltas han sido de intensidad moderada, baja. Si miramos el pulso, eso cada vez que llega a esa segunda cuestecilla, pues está subiendo el pulso, pero no hay un esfuerzo tan grande, a juzgar por eso, esa otra medida, no sé si decir más sutil, del consumo de oxígeno. O sea, por consumo de oxígeno, 65%, por pulso, 75%. Como veis, pues eso, no termina de decirnos qué está pasando de verdad, digamos, a nivel orgánico. Vale, pues entramos ahora con la alternativa, con Suunto Zone Sense. ¿Cómo funciona esto? Pues está basado en la HRV, que son las siglas en inglés de variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es esto de la HRV, variabilidad de la frecuencia cardíaca? Pues resulta que entre latidos consecutivos no hay siempre la misma distancia. Hay diferencias de tiempo entre latidos consecutivos. Aunque estés a 60 pulsaciones por minuto, no es que caigan en el segundo 1, en el 2, en el 3, en el 4, sino que a cierto latido va unos milisegundos un poquito por detrás del segundo 2, del segundo 3, del segundo 4, el que sea. A otros latidos van unos milisegundos un poquitín antes del segundo 4, del segundo 5, el que sea. En definitiva, la frecuencia cardíaca no es un metrónomo. Hay variabilidad de latido, o sea, hay diferencias de tiempo entre latidos consecutivos. Eso. Por eso la frecuencia cardíaca no es un metrónomo. Vale. Y cuantas mayores son esas diferencias de tiempo entre latidos consecutivos, es decir, cuanto más alta es la HRV, pues eso es señal de equilibrio entre las ramas simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Entonces sería una medida pues de equilibrio o de... Sí, bueno, realmente sería predominancia de la rama parasimpática, que es la encargada de la digestión y la reparación. Y la rama simpática es lo contrario, es la encargada de la lucha o huida.
Vale, entonces con alta HRV es que el cuerpo está bien, está equilibrado, vamos, o el sistema nervioso. Por ejemplo, estamos asimilando las cargas de entrenamiento. Por ejemplo, no estamos teniendo estrés laboral o estrés emocional. ¿Que la HRV baja? Pues quizá es que estamos en semanas de mucha carga de trabajo, mucha carga de entrenamiento, mucha carga emocional o todo junto. Vale, HRV alta, equilibrio entre las ramas simpática y parasimpática. HRV baja, estrés. Vale, pues también podemos mirar patrones en la HRV. O sea, si miramos una escala temporal de más de un minuto, podremos observar que hay patrones en la HRV que se repiten. Para ver esto necesitamos un análisis de tipo DFA y lo que vamos a ver es si hay esa recurrencia de patrones, pues es lo que se denomina autosimilaridad. Esa autosimilaridad, esa recurrencia de patrones, reflejaría también equilibrio entre las ramas simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, o si queréis, bajo estrés o baja fatiga, recuperación. Y lo contrario, a medida que se va perdiendo, o sea, que hay un menor grado de autosimilaridad y hay una mayor desorganización, ya no hay recurrencia de patrones, ya hay un caos que no puedes entender qué está ocurriendo allí, pues eso sería desequilibrio, o si queréis, fatiga del sistema nervioso. Ujú. Vale, pues se ha visto también que los distintos grados de autosimilaridad, a partir de ese análisis de FA, distintos niveles de recurrencia o de organización de patrones de la HRV o ausencia de organización, pues o ausencia de recurrencia o de autosimilaridad, pues se ha visto, por ejemplo, aquí en este estudio creo que son 15 personas sanas, vamos, que entrenan de forma recreativa y entonces se hace durante una sesión de ejercicio, ahora no recuerdo en qué consistía, pero vamos, entiendo que una prueba de esfuerzo incremental, pues se van correlacionando el grado de autosimilaridad, la recurrencia, en qué medida están siendo recurrentes los patrones de HRV, se correlaciona tanto con los umbrales de lactato como con los umbrales ventilatorios, que enseguida explicamos qué son. Y se encuentra una fuerte correlación entre el nivel X de autosimilaridad o de DFA y el primer umbral, sea ventilatorio, sea de lactato, o el nivel X de autosimilaridad o el cierto numerito de FA y segundo umbral del lactato, segundo umbral ventilatorio. Vale, ¿qué es esto de los umbrales? Pues cuando estamos por debajo de primer umbral, sea ventilatorio o sea de lactato, pues lo que está ocurriendo es que hay una predominancia del uso del sistema oxidativo. El sistema oxidativo para la producción energética o la vía metabólica oxidativa, pues lo que hace es oxidar grasas en la mitocondria para obtener una energía que es lenta, porque cuando interviene el oxígeno pues hay muchas reacciones químicas o muchos pasos para sacar ATP, para sacar energía de la grasa, de los ácidos grasos. Bueno, es una energía lenta pero ilimitada. Eso es por debajo de primer umbral. Vale, cuando pasamos de primer umbral ya entramos en otra configuración. Sigue trabajando el sistema oxidativo, pero ya empieza a trabajar de forma relevante el sistema glucolítico. El sistema glucolítico quema glucosa para obtener una energía rápida pero limitada. Limitada porque tenemos depósitos de glucosa en el cuerpo pequeñitos, el del hígado y el de los músculos, o sea, glucógeno hepático, glucógeno muscular. Entonces, un problema de esta energía, que es verdad que es más rápida, pero es que es limitada, y otro problema es que produce lactato y acidez. Y para compensar esa acidez, pues tenemos que aumentar el volumen de CO2 que expiramos. Por eso, primer umbral ventilatorio, porque vamos a observar que
que tenemos que expulsar, ventilar más CO2. ¿Y por qué ese primer umbral del lactato? Pues porque como está interviniendo más fuertemente el sistema glucolítico que quema glucosa, y como subproducto generamos lactato y iones de hidrógeno que son los responsables de la acidez o causantes de la acidez, pues va a haber más lactato en sangre. Que es verdad que ese lactato, una parte lo van a reciclar en forma de energía el sistema oxidativo, también con un montón de pasos y que también interviniendo el oxígeno. Pero todo no se va a poder reciclar, entonces se va a ir acumulando en sangre. Y por eso, primer umbral del lactato, porque hay un aumento significativo en el lactato en sangre. Vale, ¿qué pasa después del segundo umbral? Pues que todavía va a haber que eliminar más CO2 por más contribución del sistema glucolítico y más acumulación de iones de hidrógeno, más acidez y más necesidad de eso, de ventilar, de expulsar, de eliminar el CO2. Pero bueno, ahí lo que va a ocurrir en el segundo umbral ventilatorio es que aunque queremos sacar CO2, realmente no vamos a estar sacando más, pero sí que aumentamos la frecuencia respiratoria en un intento frustrado porque no, de eliminar CO2. O sea que el primer umbral ventilatorio es que estás eliminando más CO2 por mayor intervención glucolítica. El segundo umbral ventilatorio lo que pasa es que sigues intentando eliminar CO2, pero ahora pierdes eficiencia en esa eliminación, porque aumenta la frecuencia respiratoria para no sacar mucho más CO2. Eso es una de las cosas que pasa. Y otra de las cosas que pasa por encima del segundo umbral, bueno, también habrá, claro, más lactato en sangre porque hay más glucólisis, más lactato resultante y menos capacidad del sistema oxidativo para reciclarlo. Y otro hito, o sea, teníamos ya dos hitos, que son los umbrales, y hay un tercer hito aquí, por encima del segundo umbral, que es que alcanzamos un plató, una meseta en el consumo de oxígeno. O sea, el sistema oxidativo siempre ha estado trabajando desde el principio y sigue. ¿Qué está haciendo? Pues sacando lo que pueda de la grasa, porque ahora la demanda, como estamos creciendo en intensidad, que esto no lo he dicho, en esta prueba incremental de esfuerzo se va aumentando la intensidad, pues está intentando sacar energía de la grasa lo que pueda, pero como es una energía lenta, pues no creo que estemos obteniendo mucha energía de ahí, porque la demanda es muy grande, o sea, queremos energía mucha y ya, muy rápida, y también estará intentando reciclar todo el lactato que pueda. Entonces, tanto sacando de la grasa lo que pueda, como reciclando lactato al ritmo máximo que pueda, pues por eso es por lo que se produce aquí esa meseta en el consumo máximo de oxígeno, porque ese sistema, tanto para oxidar grasa como para reciclar lactato, pues utiliza oxígeno y aquí está al tope de su capacidad, haciendo todo lo que puede. Por eso se alcanza esa meseta o ese plato en el consumo de oxígeno, porque ahí ya no puede más. Ahí ya no puede más. ¿Vale? Y por encima de este VO2 max habría un cuarto dominio de intensidad que ya sí que sería completamente anaeróbico y se basaría en el uso de la fosfocreatina almacenada en el músculo para obtener una energía instantánea pero ultralimitada, ultra rápida pero ultralimitada. O sea, aquí estamos hablando de segundos, de saltos, lanzamientos, levantamientos y las primeras zancadas de un sprint. O sea, estos sistemas de fosfágenos, estos son esfuerzos explosivos. Y sí, aquí 100% anaeróbicos, pero es que esto en el deporte endurance, en el deporte de resistencia, en la carrera de montaña, más concretamente, pues esto ya no nos interesa. Nosotros estamos en el ámbito aeróbico, con más o menos glucólisis, que no necesita oxígeno, pero aeróbico al fin y al cabo, porque el sistema oxidativo ha estado trabajando hasta el final haciendo lo que ha podido y hasta que no ha podido más. Vale, entonces obviamos los esfuerzos explosivos, que sería ese cuarto dominio, y nos centramos en estos tres primeros dominios, que son por debajo del primer umbral, entre umbrales o en torno a segundo umbral y por encima de segundo umbral, muy por encima de segundo umbral y consumo máximo de oxígeno. Estos son los tres dominios que nos interesan en el deporte de resistencia, en el deporte endurance. Vale, y pues retomando Zone Sense, a través de la actividad del sistema nervioso
y sabiendo que ciertos valores de DFA, que es ese análisis de patrones de la HRV, y la HRV nos habla sobre el estrés que está soportando el sistema nervioso, bueno, pues sabemos que ciertos valores de DFA correlacionan con el primer umbral, correlacionan con el segundo umbral. Vale, pues por eso tenemos, no a través del sistema cardiovascular, sino a través del sistema nervioso, también tenemos una ventana a lo que está haciendo el organismo. Así está habiendo predominancia del sistema oxidativo, así está habiendo contribución relevante del sistema glucolítico, o si hemos ya agotado, llegado al techo, al tope del sistema oxidativo que está reciclando el lactato a ritmo frenético y sacando lo que pueda de la grasa. Bueno, eso, tenemos entonces las tres zonas delimitadas por los dos umbrales y también por ese otro hito, ese tercer hito, que es el plató, la meseta en el consumo de oxígeno, que es lo que se llama VO2 max o consumo máximo de oxígeno. Tenemos esos tres hitos fisiológicos y lo podemos asociar pues a las tres zonas de Junto Zone Sense. Vamos a llamarlas, aunque la marca las ha bautizado como aeróbico, la verde, anaeróbico, la amarilla, y VO2 max, la roja. No me gusta decir anaeróbico porque es verdad que aunque la glucólisis, que no usa oxígeno, está siendo muy importante en la producción de energía para sostener el esfuerzo, pero por detrás está también el sistema oxidativo. O sea, todavía hay oxígeno aquí. Esto es metabolismo aeróbico mezclado con el anaeróbico de la glucólisis. Bueno, entonces por esto prefiero hablar de zona verde, zona amarilla, zona roja. Zona verde, endurance. Tirada larga, rodajes suaves. Zona amarilla, threshold, o sea, umbral. Pues aquí, eso, bloques, si hablamos de carrera de montaña, pues subidas de 8, de 10, de 12, de 15 minutos, un 2x15, un 3x10, ese tipo de entrenos. O en carrera, pues eso, cada vez que haya, pues si hay 3 subidas, pues ahí en subida apretar. Quizá también un adelantamiento, quizá también pues un ataque, final a meta. O bueno, incluso si el final, la meta es en llano, pero ya llevamos fatiga, pues ya seguramente eso, tenemos que tirar mucho del sistema glucolítico. Bueno, si queréis, high intensity, ¿vale? Y el rojo, pues sí que efectivamente sería VO2 max, que es eso, el tope de tu eh, intensidad aeróbica antes de entrar en esos esfuerzos explosivos que duran segundos. Verde, amarillo, rojo. Vale, pues voy a, por fin, de una santa vez, a compartiros cosas que he observado en mis entrenamientos y que me han confirmado, pues, tanto, bueno, gente que escucha mi podcast o sigue mi cuenta en Instagram, que es Correr por Senderos, todo junto, por si a alguien le interesa. Y, sí. Ah, sí, bueno, eso, que me lo han compartido pues a través de un canal u otro, pues me consta que lo que os voy a mostrar a continuación, pues no es aislado o no es excepcional o no es algo random, sino que las tendencias que he visto en mí, pues se confirman en otros corredores. Vale, ¿y por qué os estoy mostrando esto? Bueno, pues como digo, yo practico carrera de montaña y mis entrenamientos habituales, pues vivo en Santander, entonces, pues son en las inmediaciones de Santander, por terreno ondulado, que son sendas costeras, donde pues eso, bajas a nivel del mar, subes pues una colina, vamos a llamarlo, bajas al nivel del mar, subes una colina, y estamos hablando de colinas, pues no sé, que se puedan alzar sobre el nivel del mar, pues hasta 80 metros, cosas así. Eso es terreno ondulado. Y también en mis entrenos habituales, pues utilizo el Monte Tolío, este de aquí, que también está junto al mar, y en este caso se levanta pues hasta 250 metros sobre el nivel del mar. O sea que no es mucha cosa, pero bueno. Entonces vamos a ver entrenos en terreno ondulado, sube y baja, pues eso, de 0 a cotas de 0 metros hasta 80 metros y entrenos en monte bajo, pues desde cota 50, cosas así, hasta 250. Y no son terrenos súper técnicos, pero bueno, sí que puedes encontrar una piedra por aquí y por allá, algunas piedras, en cualquiera de estos dos.
Bueno, como veis aquí sí que hay una parte de esto, es justamente este tramito de aquí es de pista hormigonada, pero bueno, esto de aquí ya es gravilla, por ejemplo, esto que se ve por aquí. Y bueno, y no se ve, pero por aquí habría sendero y bueno, por aquí también habría sendero. Bueno, venga, vamos con... Son 5 hallazgos. Hallazgo uno, pulso que sube, sin embargo, SoundSense sigue verde. ¿Por qué? Pues porque son repechos empinados, que te reclaman, pues es un apretoncito por aquí, un apretoncito por aquí, un apretoncito por aquí, pero realmente no hay estrés real, no hay fatiga real. Esto, pues eso, es por monte bajo, como decíamos, y pues eso son puntos. Estos apretoncillos son pulsaciones de 100, pues, sabiendo que mi pulso máximo es 180 ppm, pulsaciones por minuto, pues aquí es 140, 142. Y no diría yo que es un gran esfuerzo por pulso. Sería en el peor de los casos, pues eso, tempo, pero ni siquiera llegamos a umbral, threshold. Y pues como veis, el SoundSense está mayoritariamente en verde. Es verdad que al final entra en amarillo, aunque esto lo comentaremos luego. Pero globalmente está en verde. De hecho, si miramos los TSS que nos dan Training Peaks barra asunto a partir del pulso, pues esta sesión habrían sido 62 TSS, pero un cálculo que me he inventado, que sería considerar los minutos en verde de SoundSense y asignarle un punto por minuto, considerar los minutos en amarillo y darles 2 puntos por minuto, y esto sería 3 puntos por minuto al rojo. Pues aquí tenemos, bueno, más o menos 3 minutos en amarillo y los multiplicamos por 2 más 43, pues eso serían 49. O sea que bastante menos, o sea, teniendo en cuenta que, a ver, habitualmente nos movemos en entrenamientos, pues para entendernos, entre 30 y 90, al menos en mis entrenamientos, entre 30 y 100, digamos, TSS te estás moviendo, o sea que unas diferencias de 15 puntos pues, son considerables. ¿Vale? O sea que aquí sube un poco el pulso, pues porque hay repechos, pero eso, centro en el entorno de 140 pulsaciones por minuto. Pero no hay fatiga real, no hay esfuerzo real, no hay estrés real. Y aplicando estas distintas métricas, pues obtenemos 62 TSS por aquí, pero solo 49 por aquí. Vale, otro hallazgo. Pulso bajo, pero ahora sí que SoundSense entrando en amarillo. ¿Esto cuándo ocurre? Pues en tiradas un poquito más largas y siempre en el tercio final. Aquí lo veis. O sea, por pulso, todo zonas 1 y 2 de pulso. O sea, por debajo del primer umbral. Sin embargo, y sobre todo eso, a medida que nos vamos acercando al final, incluso en bajadas, lo que hablábamos antes, las bajadas también son estrés, no cardiovascular. Pero sí, por ejemplo, hay destrucción muscular. Y seguramente eso también, desde el punto de vista sistémico, del sistema nervioso, también hay trabajo. Entonces, aquí el pulso dice que voy por debajo del primer umbral todo el rato y sin embargo, desde el punto de vista de SoundSense o desde el punto de vista orgánico real o sistémico o de sistema nervioso, en el tercio final ya estoy entrando en fatiga. Y si aplicamos ese cálculo que os decía antes, de hecho, fijaos, aquí 51 TSS versus 64, no está mal. Y volvemos al tema de que la valoración global de un entreno después me va a determinar cómo organizo el microciclo, la semana, y cómo organizo las semanas, el mesociclo. Vale, mismo caso, o sea, mejor dicho, mismo hallazgo, pero otro ejemplo. Aquí, pues eso, también pulso de terreno ondulado, pulso por debajo del primer umbral, pero fijaos aquí ya a partir de 45 minutos y hasta la hora y 10, pues entrando en amarillo. Y de nuevo, pues con este recálculo de los TSS, pues fijaos qué contraste. Vale, hallazgo 3, esto es interesante. Aquí voy a mostraros una semana en la que se me juntaron tropecientas cosas de trabajo e incluso algún día estuve toda la noche en vela, pues pensando
en todo lo que tenía por delante y inútilmente despertándome porque dices, si es que no lo puedes arreglar ahora, pero bueno, en fin. Y entonces aquí, como veis, entrando bastantes veces en amarillo, pese a ir desde el punto de vista del pulso, no en zona 1 y 2, sino zona 1. Zona 1. O sea, aquí estamos hablando de, pues como veis, eso, 120 pulsaciones por minuto, sabiendo que mi pulso máximo es 180, o sea, bajito, 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 bajito y traca, traca, triqui, pliqui, pliqui. Entradas en amarillo, a tu. Seguimos con el mismo hallazgo, esto es otro día. Creo que el anterior era el día que no dormí. Y esto es cuando estaba, digamos, allá a tope de estrés laboral, en este caso. Bueno, incluso estrés emocional, porque tuve que cuidar, bueno, da igual, la perra de una amiga. Y junto con mi perro, pues bueno, eso también supone una carga mayor pues eso, de responsabilidad, de tareas diarias. Bueno, lo otro era no dormir por estrés laboral y esto seguimos con estrés laboral e incluso estrés emocional y eso. Y aquí además es que se me estaban juntando muchas cosas y eso. Pese a llevar pulso 120 pulsaciones por minuto, zona 1 en un modelo de 5 zonas de pulso y entradas en amarillo a tutiplén. Y con el cálculo global de carga de este entreno, pues 50 versus 69. Pulso, esto hallazgo número 4, esto es un 2 por 10 minutos, subidas pensadas threshold, o sea, en torno a segundo umbral, ventilatorio de lactato. Entonces el pulso me dice que estoy alto, pero bueno, es que es verdad que, como decimos, mi pulso máximo es 180 y aquí es que estaba en 162, bueno, 150, de entre 155 y 162 en esta primera subida threshold de 10 minutos. Y aquí creo que ya sí que se me terminó en 167, creo que fue lo máximo, pero vamos, 160, entre 160 y 165, lejos de ese 180 que es mi pulso máximo. Entonces, por zonas de pulso me está diciendo que estoy en VO2 max, en zona 5, pero SoundSense sí me dice, fijaos, primera subida, amarillo, segunda subida, amarillo. También podemos comentar esto, eh, que es la vuelta a la calma o la vuelta hasta el coche, en este caso. Y que vuelve a salir en amarillo es algo así como fatiga retardada, es como que todavía se está recuperando el meneo de estos 2 por 10 el cuerpo. Sí, ¿no? Creo que eran, a ver, 31, 47. No sé si eran 2 por 10 o 2 por 15, bueno, me da igual. Sí, dos subidas o 2 por 12, algo así. Bueno, y en este caso, sí que el cálculo de la valoración de la carga del entrenamiento, pues es comparable TSS, Sound Stress Score. Vale, estos son un 3 por 4, también en subida. De VO2 Max estaban pensadas, o sea, 3 subidas de 4 minutos a tope. Y por pulso sí que fijaos que estoy muy cerquita, creo que fue 177, el pulso cerca de mi máximo, pero según SoundSense, solo en la última logré realmente exprimirme de verdad. Tengo otros entrenamientos, no los he puesto porque son en cinta y entonces no se ve bien la velocidad porque es estimada, no es real, o lo mismo con la potencia. Bueno, en fin. Y como que distorsiona, es difícil de entender, pero bueno, en cinta sí que he logrado hacer también eso, en subida al 15%, pues también bloques de 3-4 minutos y sí he logrado en un pues 4 por 4 minutos creo que fue, pues sí que sea mayoritariamente rojo. Y en algún otro entreno, creo que también fue en cinta, lo he conseguido. O sea, que quede también perfecto, que quede calcado, que quede idéntico tanto pulso como eso, rozando los 180 pulsaciones por minuto y que el SoundSense sea mayoritariamente rojo. Pero no al 100%. O sea, pulso, perfecto VO2 Max y SoundSense no tanto. Es verdad que después la valoración global de la sesión es equivalente, muy parecida, pero eso. Y esto me hace pensar que quizá lo que hablábamos antes, ese estudio con ciclistas de buen nivel, comparando pulso, comparando análisis de gases, pues que solo unos estaban exprimiendo de verdad en términos de consumo de oxígeno, pese a que
todos estaban al 87-88% de su frecuencia cardíaca máxima en aquellos bloques de alta intensidad que hacían. O sea que quizá esto es un caso de lo que decíamos, de que el pulso correlaciona bastante bien con el consumo de oxígeno, pero no es una correlación perfecta. Entonces SoundSense nos estaría diciendo que, oye, que igual te puedes exprimir un poco más, igual puedes desbloquear recursos, igual puedes alcanzar una, como dice Stephen Seiler también en un artículo de 2024, movilización mayor. Sí, estás llevando sangre a los músculos. El sistema cardiovascular está trabajando, pero quizá hay algo por ahí que quizá tiene que ver con el sistema nervioso que todavía igual te puedes exprimir un poco más. Vale. Conclusiones. Pues medir la carga de entrenamiento es fundamental tanto para el momento a momento, cuánto te estás exprimiendo, como para valorar el entreno, si ha sido suave o fuerte, y eso a su vez para organizar la semana y alternar entrenos suaves, entrenos fuertes, y organizar las semanas y tener semanas de carga y de descarga. Y aparte de eso, conviene conocer la carga interna, porque ese es el esfuerzo orgánico real, no la velocidad o vatios que estamos generando, que eso depende también de otras variables extrañas, vamos a decir. Dentro de las medidas de carga interna, pues la más utilizada por lo barata que es, bueno, que no necesita una gran logística, bueno, incluso eso no necesita tampoco un gran desembolso económico y es relativamente cómodo, especialmente si utilizas brazalete. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Que llevar la cinta en medio del pecho, pues es un engorro. Pero tiene los problemas de que puede subir el pulso en repecho cuando realmente no hay un estrés o un esfuerzo real. También ocurre que al final de un entrenamiento largo, o no digamos ya una carrera, pues no sé, de 6 horas o una ultra de 10, pues, o también cuando se han sucedido bajadas muy largas y muy destructivas para la musculatura, pues el pulso va a estar bajo cuando sí hay una fatiga, hay una destrucción, hay un estrés, hay cansancio, bueno. Luego, el estrés laboral, emocional, la falta de sueño, no necesariamente tienen que reflejarse en el pulso, pero SoundSense sí ha logrado demostrarlo. Y VO2 max, como decimos, hay una correlación, pero no es perfecta. Entonces hemos visto cómo los gases pueden decir si estás realmente exprimiéndote o no en esos intervalos cortos a tope. El pulso dice que sí que te estás exprimiendo, pero quizá a la luz de los gases, pues no. O incluso a la luz de este SoundSense, como hemos visto. SoundSense en un repechito no va a subir. SoundSense con pulso bajo, si estás fatigado o si tienes destrucción muscular, fatigado por una sesión muy larga, destrucción muscular por bajadas múltiples y largas, sí lo va a reflejar. Luego, si no has dormido o si estás acumulando mucha carga alostática, que se dice, mucho estrés por el trabajo, tus relaciones, el pulso no necesariamente, quizás sube un poquitín respecto de lo que viene siendo normal, pero aquí hemos visto eso, entradas en amarillo súper claras, eso que están reflejando eso que no estás bien. Vale, que no estás fresco. Y luego el VO2 max, pues yo he conseguido hacer intervalos eso de 3, de 4 minutos y entrar en rojo bastante en SoundSense, pero no 100%, lo cual significa eso, que quizá no está habiendo una movilización suficiente, o sea que igual me puedo exprimir más. Ahí sí, el sistema cardiovascular está como toca, está cerca del pulso máximo, pero hay recursos por ahí seguramente que puedas sacar. Eso que quizá desde el punto de vista sistémico o desde el punto de vista nervioso todavía te puedes apretar un poco más. Bueno, pues esto es lo que yo quería contaros y como digo, si alguien quiere contactarme o seguir mis contenidos, pues puede encontrar la cuenta de Instagram o el podcast Correr por Senderos, todo junto, las dos cosas con el mismo nombre. O también al principio del vídeo pues estaba mi dirección email del trabajo en la universidad.